Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros trayéndoles un estudio de parte del Señor, el cual se titula El Anticristo. Pero dentro del Anticristo nos vamos a encontrar con los anticristos. ¿Cómo reconocerlo? ¿Cuáles son sus características? En este estudio el Señor nos va a dar el entendimiento de cómo saber quién es el anticristo, de dónde vienen los anticristos. El Señor mismo es quien nos va a dar el entendimiento a través de las escrituras, a través de la palabra, como siempre. Bueno, nada, yo tengo el estudio aquí hecho en el ordenador. Vámonos a coger nuestra Biblia y vámonos a Primera de Juan. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Aquí ya estamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Si no tiene Biblia, la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así que cuando usted pueda, usted se hace con una Biblia. No es ningún impedimento para que usted pueda escuchar la palabra de Dios. Y a quien la tenga, pues vaya conmigo paso a paso. Vamos a presentar primeramente la palabra de Dios al Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y la gloria es de Dios. El anticristo. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Amén. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Aquí vemos como ya Juan predicó, amén, acerca del anticristo. Amén, que el anticristo venía, el anticristo viene, pero habían ya surgido muchos anticristos. Amén. Así ahora han surgido muchos anticristos. Amén. O sea, que nos enseña el Señor que el anticristo no solo viene él, sino que delante ya hay como un grupo no levantado que son anticristo, que hacen su voluntad. Amén. Pero el anticristo viene. Amén. Esto es lo principal. El anticristo viene. Porque aquí estoy con el anticristo. Amén. Porque dentro del anticristo vamos a entrar a los anticristos. Pero el anticristo, ¿cuál es la palabra que quiero hacer énfasis? Principalmente, el anticristo viene. Vamos a seguir conociendo un poco más acerca del anticristo. Amén. Para que sepamos quién es. Porque Juan dijo que venía. ¿Quién es el anticristo? Vamos a continuar en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Amén. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Amén. Y este es el espíritu del anticristo. Amén. Una señal muy grande que el Señor nos da aquí en su palabra es, y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Amén. Y este es el espíritu del anticristo. Amén. El espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, amén, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Amén. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza la carne? Amén. En su palabra. En su palabra, Jesús es el pan de vida, en su palabra. Amén. Todo espíritu que no confiesa, que no predica, amén, las sanas escrituras. Amén. Todo espíritu que no confiesa al Señor en las sanas escrituras, a esta carne se refiere el Señor. Amén. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Él venía, el anticristo, pero ¿qué dice Juan aquí en estas escrituras? Amén, de parte del Señor. Amén.
y ahora está en el mundo. Pero ¿cómo estaba en el mundo? Por medio de los anticristos. Los anticristos ya estaban haciendo su voluntad. Amén. Vamos a continuar en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 4 y el 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Dónde estaba este anticristo? En el mundo. Amén. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu de Dios. Amén. El 6. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios no oye. Amén. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. El Señor nos enseña, amén, en estas escrituras, que una de las características, amén, de cómo identificar también el anticristo, amén, en un espíritu, en una persona, que es una persona, amén, es que el que es de Dios oye a Dios. ¿Qué significa esto? Que el que es de Dios, amén, obedece a lo que está escrito, obedece a las sanas escrituras, obedece a la palabra de Dios. Pero el que no es de Dios no oye, no escucha la palabra. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Que otra característica más del anticristo es que es un espíritu de error. Amén. El anticristo es el espíritu de error. Amén. Y todo el que tiene al anticristo, pues carga con ese espíritu. Amén. De error. Vamos a continuar. Ahora vámonos a Juan. Vámonos a Juan. Capítulo 8. Evangelio de Juan. De San Juan. Capítulo 8, versículo 44. Estas escrituras corresponden: sois de vuestro padre el diablo. El 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Otra característica que el Señor nos muestra, amén, en su palabra, en los evangelios, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44, amén. El anticristo, amén, es el mismo diablo. El Señor los reprenda. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. El Señor lo reprenda. Amén. Entonces, ¿quién es el anticristo? Aquí claramente el Señor nos revela como el anticristo, amén, es el mismo diablo. El Señor lo reprenda. ¿Y cuáles son los anticristos? Vamos a continuar. El que carga el espíritu de error, porque la Biblia lo reconoce a él como el anticristo y el espíritu de error. Amén, el espíritu de la mentira, el mismo diablo, Satanás, el Señor lo reprenda. Vamos a continuar. Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús el buen pastor, amén, el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para matar, sino para hurtar, matar y destruir. Viene. ¿Os acordáis, amén? ¿Os acordáis, amén, que en Primera de Juan, versículo 2, capítulo 2, versículo 18, ¿qué nos enseña el Señor en las Escrituras? Que el anticristo viene. ¿Y qué dice el Señor? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? El diablo, el Señor lo reprenda. ¿Quién es el anticristo? El diablo, el Señor lo reprenda. ¿Quién es el espíritu de error? El espíritu de mentira, el padre de la mentira, el Señor lo reprenda, el diablo. Es que son 3 o 4 diablos, no, es un solo operando con esto mismo nombre. Amén. Vamos a continuar. Juan 14:30. Juan
capítulo 14, versículo 30. Estas escrituras corresponden a la promesa del Espíritu Santo, el versículo 30. Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así, perdón, me he equivocado de versículo, estaba leyendo el 31, es el 30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y él nada tiene en mí. Amén. ¿Quién viene? El príncipe de este mundo, así dice el Señor en las Escrituras. Amén. Que se colaboran, amén, que corresponden, amén, con Primera de Juan, versículo 2:18. El anticristo viene. Amén. Hay muchas personas, amén, que se le ha dicho que el anticristo es como un hombre que se va a levantar y va a ser así. ¿El anticristo? No. El anticristo es el mismo diablo, el Señor lo reprenda. Amén. Operando a través de quién? De los anticristos que vamos a hablar ahora. Amén. Vamos a continuar. Ya ves cómo la Biblia lo reconoce, amén, como el Señor, en las características que el Señor nos va dando del anticristo. Él es el espíritu de mentira, Él es el diablo, el Señor lo reprenda, Él es el espíritu de error, amén. Él es el príncipe de este mundo que viene. ¿Y quién es? El mismo diablo. Es el anticristo. No es que se va a levantar alguien y va a decir, aquí está el anticristo, porque se ha predicado, amén, y se predica, amén. Se dice que es un hombre que se va a levantar, amén. Aquí el Señor nos va mostrando por las Escrituras que el anticristo es el mismo diablo y que existen los anticristos, amén. Pero ¿quiénes son los anticristos? Vamos a continuar. Ahora vámonos a los anticristos. Vamos a ver quiénes son los anticristos. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 18 y 19. El anticristo, porque aquí vamos a hacer énfasis ahora con los anticristos, ya que el Señor no ha dejado ver a través de su palabra que el anticristo es el mismo diablo. El Señor nos ha enseñado a reconocerlo, es el espíritu de la mentira, es el espíritu de error, amén. Es el diablo, el Señor lo reprenda, amén. Es el príncipe de este mundo, el Señor lo llama así, amén. Y viene, amén, que hace énfasis con Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Pero ahora vamos a reconocer quiénes son los anticristos, cómo el Señor nos da las características de quiénes son los anticristos. Amén. Hijitos, el anticristo, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ya cuando Juan estaba predicando, habían surgido muchos anticristos. 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Amén. Una característica muy grande, amén, que el Señor nos muestra aquí, es que eran de ellos, amén, salieron de ellos, pero no eran de ellos. O sea, los anticristos han salido de la palabra, amén, han salido de la palabra, porque dice, eran de nosotros, amén, pero no salieron, o sea, salen de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, amén. O sea, salieron de ellos, amén, salieron de ellos. O sea, ¿qué significa? Que se apartaron de lo que ya conocían, amén, se apartaron de lo que se le había predicado. Pero si hubiesen sido de nosotros, amén, hubiesen permanecido en nosotros. ¿Qué significa? En la verdad, en Cristo, amén. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. De esta forma, amén, nos damos cuenta que no todo el que predica a Cristo, aunque lo predique, es de Cristo, amén. Salieron de nosotros, salen de ellos, se apartan de la verdad, amén. Pero se hacen manifiesto para que sepamos que no todos son del Señor. Amén. Así que vamos a seguir conociendo quiénes son los anticristos. Continuamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo. Ahora vámonos a hacer énfasis en el versículo 21 y el 22.
No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Otra característica que tienen los anticristos, amén, es que hablan mentira, amén. ¿Por qué? Porque tienen a su padre, el anticristo, al diablo, amén, el Señor los reprenda, porque ninguna mentira procede de la verdad, amén. Ellos hablan mentira. El versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amén. ¿Quién es que niega, amén, que Jesús es el Cristo? Amén. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Cómo está negando? Amén. ¿Cómo un anticristo niega al Padre y al Hijo? Negando, amén, todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, negando la palabra, negando la autoridad del Hijo, apartándose del Hijo. Amén. Está negando al Padre y al Hijo, porque el Padre no es en el Hijo y el Hijo no es sin el Padre. Amén. Vamos a continuar. Estas características son de los anticristos. Amén. Vamos a continuar. Continuamos en Primera de Juan. Ahora, Primera de Juan capítulo 5, versículo 15. Perdón, Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 y el 5. 5, versículo 1 y el versículo 5. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, ¿qué significa? Amén. Que esta persona que cree en su palabra, que le cree al Señor, que se adapta a la sana doctrina, que obedece a la sana doctrina, amén, es de Dios, no pertenece al grupo de los anticristos. El versículo 5 dice, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que está venciendo el espíritu del mundo, el espíritu del anticristo, sino el que le cree al Señor, el que le es fiel, que le obedece este camino y no se ha apartado de él para seguir un camino diferente. Amén. Vamos a continuar. Vámonos ahora a Juan. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 3. Versículo 31. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 31. Amén. Estas escrituras corresponden: de tal manera amó Dios al mundo. Versículo 31. No, perdón, me he equivocado. El que viene de arriba. Estas escrituras corresponden el que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Amén. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. ¿Qué habla el anticristo? ¿Qué hablan los anticristos? El Señor aquí nos revela en su palabra que los anticristos hablan cosas terrenales. Amén. Su mirada, esto significa que su mirada está puesta en lo terrenal. Su mirada siempre está puesta hacia abajo. Nunca sus ojos están hacia arriba, esperando en el Señor. Otra señal, otra característica de los anticristos. Continuamos en Juan, en el Evangelio de San Juan, ahora el capítulo 8. Capítulo 8, versículo el 23 y el 44, vamos a estar leyendo el 23. El 23 corresponde: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Amén. Otra característica de los anticristos: ellos son de este mundo, ellos aman al mundo. O sea, acordáis en las escrituras que el Señor nos enseña, nos dice, amén, que el mundo ama lo suyo. Ellos son amados por su padre, el diablo. Son hijos de el anticristo, los anticristos. Otra característica de los anticristos es que ellos aman al mundo. Amén. Su mirada está en el mundo, puesta abajo en la tierra. Versículo 44.
Estas escrituras corresponden, sois de vuestro padre el diablo, amén. Esta vez haciendo énfasis en los anticristos, amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los anticristos hacen la voluntad de su padre, el diablo. El Señor los reprenda. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor nos enseña que Él es padre, Él es un espíritu de mentira. El diablo, el Señor los reprenda. Amén. Pero los anticristos, amén, son de... ¿Qué le dice el Señor en las palabras? Sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Amén. Los anticristos son hijos de ¿quién? De su padre, del diablo. Otra característica. Vamos a continuar. Vámonos ahora a Primera de Juan capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Los anticristos no conocen a Dios. ¿Qué significa conocer? Obedecer. No obedecen al Señor. Amén. Otra característica de los anticristos. Amén. Porque quizá usted se esté encontrando con un anticristo al lado, amén, y usted está esperando que tenga un nombre que diga anticristo, amén, y no es así. Los anticristos hay que aprender por medio de la palabra a reconocerlos, amén. Vamos a continuar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo desde el 15 hasta el 17, amén. Estas escrituras corresponden desde el 15, ya voy, capítulo 2 desde el 15 hasta el 17. Estas escrituras corresponden el nuevo mandamiento, amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno está amando al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Amén. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El que tiene sus ojos, su mirada puesta en este mundo, en las cosas terrenales, no solamente la Biblia los reconoce como anticristo, sino, amén, que van a pasar. ¿Qué dice el Señor? Que el mundo va a pasar, amén. El que ama al mundo va a pasar, amén. Y sus deseos van a pasar, pero el que ama a Dios, el que conoce, a conocer a Dios, amarlo, es obedecerlo, amén. Dios permanece, la voluntad de Dios permanece siempre, para siempre, amén. Vamos a continuar. Vámonos ahora a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Los anticristos. 3, el versículo 10. Hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace injusticia, que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Quiénes son los anticristos? Otra característica más que el Señor nos da en su palabra. Amén. Los anticristos son hijos del diablo. Amén. No espere un grupo que diga somos anticristos. No, los anticristos hay que reconocerlo a través de las escrituras, a través de escudriñar las escrituras, a través de leer las escrituras. Es muy importante la lectura de las escrituras en su vida. Amén. Es muy importante porque quizá usted se haya al lado de un anticristo y usted está esperando que un anticristo diga soy anticristo, y no es así. Hay que reconocerlo porque ellos están encubiertos, pero a la luz de la palabra le están descubiertos para usted. Amén. Vamos a continuar. Hicimos el 3:10. Vámonos ahora a Segunda de Juan, capítulo 5.
Segunda de Juan, Evangelio de San Juan. No, Evangelio de San Juan no. Segunda de Juan, esperadme un momento que lo busco. El versículo 19 corresponde, el conocimiento de la vida eterna. Versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. ¿Cómo somos de Dios? Amén. Obedeciéndolo. Y el mundo entero está bajo el maligno. Estos son los anticristos. Amén. Los que están bajo la voluntad de su padre, el diablo, el Señor los reprenda. Amén. Vamos a continuar ahora, segunda de Juan. Segunda de Juan. Vale, el versículo que hice anteriormente no era segunda de Juan, era primera de Juan. Era primera de Juan. Capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 corresponden a primera de Juan. Ahora voy a hacer segunda de Juan en los versículos 7, 8 y 10. Son versículos. Amén. 7, 8 y 10. Que corresponden a permanecer en la doctrina de Cristo. El 7, el 8 y el 10. Segunda de Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Otra característica de los anticristos, ellos no confiesan, ellos son como su padre. Amén. Ellos tienen el espíritu de su padre. El espíritu de su padre es el diablo, el Señor los reprenda. Amén. No confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ya le expliqué que la carne no se refiere a un cuerpo, amén, sino a la palabra. Amén. A la palabra. Amén. Que Jesús vino con su palabra. El que no confiesa la palabra del Señor. Amén. Este es el anticristo, el 8, versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibéis el galardón completo. Nosotros tenemos que velar y estar atentos. Amén. El 10, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Si alguno viene a vosotros, amén, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. A los anticristos no se les recibe en casa. ¿Cuál es nuestra casa? Está hablando de nuestra casa espiritual, de nosotros mismos, que somos la iglesia, que somos el templo. No lo recibamos si no trae esta doctrina. Amén. Yo me he encontrado, amén, a veces me he encontrado con personas, amén, con apariencia física, amén, que profesan santidad por la ropa, amén, por la ropa, por su forma de vestir, porque debemos de vestir decorosamente, ya eso lo sabemos, amén. Pero yo me los he encontrado que por la apariencia de su ropa, amén, de cómo van, de que están despojados de cosas de este mundo, amén, me los he encontrado, amén, para mí puros, santos, amén. Pero cuando yo comienzo a hablar con ellos, amén, por esta palabra, por las escrituras, amén, yo me doy cuenta que pertenece al anticristo, aunque su vestidura diga algo diferente a lo que yo le veo por fuera a esta persona, su ropa, porque cuando comienza a hablar no trae la doctrina de Cristo, amén. Cuando comienza a hablar yo veo que no me habla la doctrina de Cristo, yo veo que las cosas que son pecado en la Biblia para ellos no son pecado, amén, pero llevan la ropa de santidad, amén, profesan una santidad por fuera, pero internamente ahí en ese cuerpo hay un espíritu de anticristo, amén. Otra característica, un anticristo usted no lo va a reconocer porque diga soy anticristo, porque se vista desnudo, porque no se haya despojado de las cosas del mundo, amén, porque vista de forma liberal, usted no lo va a reconocer por eso, dice la palabra, amén, que por su fruto los conoceréis, amén. Existen anticristo, amén, dentro de la iglesia, amén, que nosotros lo vemos por su apariencia, que son de Cristo, pero cargan el espíritu de error. El espíritu de error es el espíritu del diablo, el Señor los reprenda, amén. Y por las escrituras, amén, aunque ellos profesan la fe por fuera, que yo lo veo con decentemente, vestido con pudor, modestia, que yo los veo, amén,
así, sí, parece un verdadero hijo de Dios, pero cuando comienzan a hablar no traen la doctrina. Amén. Cuando comienzan a hablar, el adulterio para ellos no es adulterio, ellos están en adulterio. Amén. Ellos cometen muchas infracciones que la palabra los reconoce. Amén. Como los anticristos. Amén. Los anticristos no solo son lo que visten de forma indecorosa. Los anticristos no solo son, amén, lo que no se han despojado de cosas artificiales, de la vanidad. No, también hay personas, amén, vistiendo decorosamente, amén, de una forma muy decente, amén. Pero cuando habla con usted no trae la misma doctrina. ¿Y qué le dice el Señor? No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Amén. Ellos son anticristo también. Amén. Vamos a continuar. Ahora vámonos a Gálatas capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8 y 10. El 8, esta escritura corresponden, no hay otro evangelio. El 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que hoy hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa? Maldito. Amén. Si un anticristo le viene a usted a anunciar un evangelio diferente del que usted ya ha escuchado, sea maldito, sea anatema, porque significa maldito. Amén. Así que usted se puede hallar con anticristo, amén, con apariencia de piedad por su forma de vestir, porque ya no están usando cosas de este mundo, vanidades. Pero cuando le traen la doctrina, amén, cuando comparten con usted doctrina, usted se da cuenta que es un anticristo, porque lo que es pecado ellos lo ven como si no fuera pecado. Amén. Dios solo mira el corazón para ello y muchas cosas más. Amén. El 10, Gálatas, el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios. ¿Buscamos el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Amén. Si los anticristos están para agradar a los hombres, no son siervos de Dios. Si nosotros intentamos, amén, agradar a los hombres, no somos siervos de Dios, así lo reconocen en las escrituras. Amén. Entonces, los anticristos no solo son lo que usted ve de una forma que usted dice, ese es un anticristo. No, también hay anticristo vestido que a mí me ha sucedido. Yo digo, mira, esta persona es de la sana doctrina. Y cuando comienza a hablar conmigo, amén, esa persona nada más tiene la apariencia, la ropa. Yo me tengo que apartar de ahí, porque dice el Señor, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Cuál es la casa? Mi cuerpo, mi vida. Yo no le puedo decir bienvenido porque me puede arrastrar. Amén. Me puede arrastrar al anticristo. Amén. Vamos a continuar. Vámonos ahora volvamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 4. Cristo, nuestro abogado, el versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice yo le conozco, amén, y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. ¿Cuántos anticristos vestidos de apariencia de santidad, amén, de una forma que es decente delante de Dios, que es la que manda Dios, pero no traen la doctrina? Amén. Están recasados. Amén. Están en adulterio. O sea, están en muchas cosas. Amén. Pero usted, por como le ve, usted le parece que es de Dios. Pero aquí la palabra te enseña, amén, que es mentiroso. Amén. Y que la verdad no está en él, que el espíritu no está en él. ¿Cómo yo me doy cuenta? Amén. Enseguida, cuando una persona me viene hablando a mí y le veo de una forma, con una apariencia correcta delante de Dios. Amén. Una apariencia despojado del mundo. Dios te bendiga y todo así. Y una santidad
enorme. Pero cuando comienza a hablar conmigo, cuando yo comienzo a conocer su vida, una de las características que tienen los anticristos es que no le gustan mucho darte mucha información de su vida. Porque cuando ellos te dan información de su vida, tú enseguida ves que es un anticristo. Ellos intentan reservar, porque ellos, los anticristos, te reconocen. Pero ellos a ti te pueden ver como un religioso, como un legalista. Por eso ellos intentan como tapar, o sea, que tú le veas por fuera y mezclarse contigo, pero cuando tú vas a ellos, más adentro, ellos no te quieren hablar de ellos. Ellos, cuando nosotros venimos a este evangelio, que Dios nos ha rescatado de donde nos ha rescatado, nosotros no paramos de dar de testimonio. Nosotros no paramos de decir de dónde Dios nos ha sacado, las cosas que Dios ha hecho con nosotros, las maravillas, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios sigue haciendo. Nosotros no paramos de alabar el nombre del Señor y estamos así, hablando de la maravilla del Señor. Pero los anticristos, cuando ya ven que tú no eres como ellos, que tú no cargas su doctrina, los anticristos ocultan las cosas y tú se la tienes que sacar con cucharita, y es ahí cuando tú te vas dando cuenta que es un anticristo. Aunque por la apariencia a ti te parecía que era un hijo de Dios. Ocultan. Ellos ay, tú no sabes de dónde Dios me sacó, es que yo era esto, yo hacía lo otro, yo hacía aquello, también hice lo... No, ellos no están así, ellos están por debajo. Dios te bendiga. Cristo te ama. Ay, vamos a predicar, vamos a hacer esto, vamos aquí, vamos allá. Y tú diciéndole de dónde Cristo te sacó. Tú hablándole, testificando y diciéndole lo que Dios te va mostrando, y tú sorprendido con todo lo que Dios te va mostrando. Pero a ellos Dios no le va mostrando nada. Ah, sí, por debajo. Porque son anticristos, porque cargan otra doctrina. Y si a quien el Hijo libertare, y seréis verdaderamente libres. Cuando Cristo te liberta, tú quedas en una libertad tan grande que tú no callas. Tú no paras de testificar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y es así. Y es así. Y no es de otra. Ahora voy a dejar esta parte hasta aquí, y ahora vendré con una segunda parte. El anticristo. Los anticristos. Amén. Aquí en esta primera parte ya hemos visto cómo el Señor nos va revelando por su misma palabra quién es el anticristo y quiénes son los anticristos. Porque los anticristos no solo son los que puedan decir soy anticristo, los que se vistan de negro o se pintan las uñas negras y se dejan el cabello largo. Esto no es solo un anticristo. ¿Amén? Hay anticristo infiltrado dentro del pueblo de Dios. Ahora continuamos con las escrituras. Amén. Voy a dejar esta parte hasta aquí. Ahora vengo con la segunda parte, el anticristo y los anticristos. Venga, hasta ahora.